En Latinoamérica, en este momento, la cosa política está cambiando drásticamente. Anteriormente se elegía un presidente por un periodo presidencial o en algunos casos habían reelecciones que le aseguraban al presidente de turno poder terminar su mandato. Hoy en día, como lo vimos en Bolivia, este hombre, Evo Morales, aún sin terminar su tercer mandato y participando de las elecciones para un cuarto, en cuestión de horas tuvo que renunciar y salir de Bolivia. Porque en este momento en Bolivia, por ejemplo, quien manda la parada son las Fuerzas Armadas, la fuerza pública. Y a raíz de ese poderío de las Fuerzas Armadas en Bolivia, fue como esta mujer, Yanine Áñez, aprovechó y en cuestión de minutos se autoproclamó como interina, como presidente de Bolivia. Miren cómo esa robustez de un hombre que llevaba 3 mandatos en Bolivia. Usted se imagina la cantidad de contactos que Evo Morales consiguió en todo este periodo de tiempo. Amigos en todas las esferas. Y miren cómo en cuestión de horas, una mujer prácticamente desconocida, la senadora Áñez, no solamente se autoproclamó, sino que prácticamente se convirtió en dictadora de Bolivia, imponiendo a su amaño la Biblia por encima de los derechos culturales, ancestrales de millones de bolivianos que venían siendo apoyados por Evo Morales, quien tuvo que irse para México. Miren cómo en Venezuela el autoproclamado Guaidó, aprovechando esta oportunidad de lo que pasó en Bolivia, pensó que se le había aparecido la Virgen y llamó a esta mujer Áñez, Yanine Áñez, y le propuso que en público pudiesen conversar para que se le pegara a él algo de este poderío que ya había alcanzado en Bolivia, para que le transmitiese a él y a su partido político y a sus amigos de la oposición en Venezuela, casi que de una forma intravenosa, este poderío que lo hiciera a él en segundos convertirse en el presidente de Venezuela e ir al Palacio de Miraflores. Miren cómo en Colombia, durante el gobierno del presidente Duque, que escasamente lleva un año, en cuestión de minutos, un senador de la República, Roy Barreras, le muestra al país cómo el ministro de Defensa escondió una información sobre un bombardeo que se había producido en el Caquetá, departamento de Colombia, y en el que habían muertos niños. Y en cuestión de minutos, de horas, salió este ministro como Pepa Guama. Salió del ministerio, tuvo que renunciar, porque la forma como se maneja el poder político en nuestros países latinoamericanos y esas alianzas que se hacen con los senadores, los legisladores, los políticos de turno, los gobernantes y las Fuerzas Armadas, tienen que interactuar de una manera tan nueva, tan novedosa, que esto hace que los gobiernos de turno en Latinoamérica tengan una tendencia hacia la volatilidad, quedando como piedra angular de este manejo político que se está viendo últimamente. La fuerza de las Fuerzas Armadas, el poder de represión, como ocurrió en Chile, como las Fuerzas Armadas apoyaron a Piñera, los carabineros que estuvieron en todas estas manifestaciones, disparando perdigones, como las Fuerzas Armadas en Ecuador, del lado del presidente Lenin, estuvieron paso a paso al lado de él hasta que él tomó la iniciativa de no subir el precio de los combustibles como lo había pensado, a pesar de la presión que tenía del FMI. Y vemos cómo
en Colombia, el presidente de la República está prácticamente que tomando la decisión de que las Fuerzas Armadas, de que la policía, de que la Fiscalía, de que el CTI se tomen las calles para evitar que haya protesta. Y como el gobierno del presidente Duque, en vez de conciliar con la gente y buscar soluciones pacíficas, hace lo mismo que hizo en estos días el presidente Piñera. Hace lo mismo que está haciendo en este momento Añez en Bolivia, que han muerto más de 34 personas. Y nadie en estos países latinoamericanos en este momento tiene la fórmula, la ecuación ganadora que les diga cómo deben comportarse, qué deben hacer para mantener ese equilibrio en cada uno de sus países. Lo que sí está muy seguro es que en Colombia ya el presidente Duque, viendo lo que está ocurriendo en otros países latinoamericanos, tiene a su disposición las herramientas para, en vez de mandar las Fuerzas Armadas y la policía a las calles, sentarse a dialogar, pero en concreto con los que están manifestándose en este momento, estudiantes, obreros, agricultores, campesinos, indígenas, afrodescendientes, líderes sindicalistas, líderes sociales, cultivadores de hojas de coca. Y no solamente dialogar, sino hacerles propuestas concretas. Porque ya toda esta gente que se están viendo en las calles son gente que ya no comen entero, ya no tragan entero, ya quieren ellos mismos hacer auditoría de cómo los gobiernos de turno se gastan los presupuestos, de cómo los gobernantes de los diferentes departamentos o estados se gastan las regalías. Ya apareció la tecnología blockchain y está en el mercado hace ya bastante tiempo. Cada centavo que inviertan, que gasten los gobernantes de turno, así sea la alcaldía más pequeña de nuestros países, tiene que ser inventariada en esta cadena blockchain. Blockchain que no permite reversar los datos. Que si se gastó 100 pesos se gastaron y al otro día no puede decir que fueron 500 o que fueron 200 o 1000. Esta nueva tecnología que está a la disposición es lo que se tiene que implementar en nuestros países para que haya transparencia, pulcritud y para que rinda la plata, para que todos estos grandes presupuestos y dineros enviados por la Comunidad Europea, por Estados Unidos, para ayudarle, por ejemplo, en Colombia a los venezolanos, se vea realmente cómo está siendo utilizada. Es por eso que a partir de mañana el gobierno del presidente Duque tiene que hacer propuestas reales, por ejemplo en el tema de Transmilenio en Bogotá, tiene que rebajarle a la tarifa o ponerla gratuita hasta fin de año. Tiene que a esta gente que estuvo vandalizando los supermercados en Colombia, que estuvieron vandalizando y rompiendo las puertas de estos supermercados para robarse un kilo de papas o unos pañales. A esta gente hay que llevarles comida a costo, comida barata de la canasta familiar a sus lugares donde viven, donde habitan. ¿Y qué decir de la educación? Que sea una educación de calidad para empoderar a todos estos niños y niñas con grandes capacidades que merecen estudiar con las mejores herramientas para que no terminen en las esquinas vendiendo aguacates, para que no terminen en las esquinas limpiando los parabrisas a los vehículos. La cuestión política en Latinoamérica en este momento ha cambiado y ya no es solamente utilizando la represión de las Fuerzas Armadas y de la policía como se consiguen que duren los gobiernos, que puedan terminar sus mandatos. Es haciendo coaliciones, es haciendo una guerra limpia y no la guerra sucia, que algunas veces, como ocurrió en estos días, que por pura disyuntiva, que por simple desavenencia política, la cabeza de un ministro cayó en minutos. En vez de buscar esta forma de actuar a través de la política sucia, se debe conciliar con el pueblo soberano, que es la mayoría en nuestras naciones,
por este canal. Nos vemos mañana. Tenga una feliz noche.